Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios todos los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles: hijos, cuán difícil le es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraban aún más, diciendo entre sí: ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús mirándolos dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero y la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y los postreros primeros. Señor, esta es tu palabra y tu palabra es verdad. Santifícanos en tu verdad, te lo pedimos. Amén. Estamos entonces en la continuación del pasaje que veíamos hace 8 días, específicamente sobre un joven rico, que llegó preguntándole a Jesús: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y recordarán ustedes que hacía yo la anotación muy importante para tenerla en cuenta, que ni la ausencia, ni la abundancia de riquezas, ni la ausencia de ellas es relevante para la vida eterna. No estamos hablando de un asunto de izquierda ni de derecha. Estamos hablando de un asunto del reino de Dios. No obstante, lo que nos interesaba es cómo el joven en el versículo 22, que era el final del pasaje de hace 8 días, dice que afligido por esta palabra, que Jesús le dijo que vendiera todo, se fue triste porque tenía muchas posesiones. De manera que cuando iniciamos en esta mañana, en el versículo 23 y hasta el versículo 31 de San Marcos 10, dice Jesús unas palabras muy duras y muy escalofriantes incluso para sus discípulos. Dice: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Y hermanos, se me hace muy interesante este versículo y estas palabras de Jesús en particular. No nada más por lo que acabamos de ver con el joven rico y pues el momento tan triste que vivió este joven, y que seguramente los discípulos también se quedaron sorprendidos, sino porque lo que Jesús está diciendo, hermanos, por una razón siempre nos ha hecho ruido. Por una razón, una de dos: o nos gusta mucho o nos preocupa mucho, y cualquiera sea la reacción. Y es que, hermanos, como decía el filósofo más importante de la escritura, Salomón, las riquezas siempre han tenido un lugar particular en la vida humana. Y posiblemente el único interés o placer que sobrepasa a las riquezas me parecería que sería el poder. Y de hecho, en nuestra vida pública en México, la mera neta, yo nada más he conocido a un hombre que estaba más ansioso de poder que de dinero. Él individualmente como persona, y de verdad sí llevó una vida austera. Él como individuo, no su séquito, eh, ni siquiera su familia. Ahora lo que voy es que vean cómo incluso el poder tiene que abrirse campo en el amor al dinero. Y aunque Salomón con todo tino dice que para qué el hombre acumula riquezas si se va a ir como vino, desnudo, y nada va a llevar consigo. Lo que Jesús dice, que coincide exactamente con eso, no es lo que es normal en la vida humana, ni mucho menos es lo normal
teniendo en cuenta el contexto, hermanos, del antiguo Medio Oriente en el que seguimos ubicados en San Marcos y particularmente también en el mundo de la Judea de tiempos del Señor Jesús. Por otras razones muy sencillas, hermanos. No sé si ustedes han notado que lo más sorprendente, lo más destacable de las tumbas antiguas en los egipcios, por ejemplo, son las exuberantes riquezas con las que eran sepultados. Ayer estaba viendo una conferencia de una historiadora especializada en el Medio Oriente y ella platicaba sobre las tumbas sumerias, bastante menos famosas que las egipcias y de hecho casi nadie sabe de ellas porque las eclipsaron las de los egipcios descubiertas al mismo tiempo. Pero igual, las tumbas de los antiguos reyes sumerios son iguales a las de los reyes egipcios, llenas de oro, llenas de piedras preciosas, eh, criaturas exóticas, aromas de incalculable valor, etcétera, etcétera. Que cuando lo ponemos en perspectiva, hermanos, pues posiblemente ahora nosotros en el mundo poscristiano, de influencia quieran que no cristiana, pues somos los más humildes que morimos. Y eso relativamente, ¿no? Porque piensen ustedes, por ejemplo, en los mausoleos que ciertas personas hacen a sus familias para sus sepulcros, ¿no? Aunque no necesariamente hoy en día ya es mucha la tradición esa de vestir con gran opulencia a los muertos. Pero con este contexto que decía yo, sumerio, egipcio, babilonio, etcétera, etcétera, pues han de entender ustedes cómo las riquezas de alguna forma tenían quizás la promesa de garantizar la entrada en el más allá, cualquiera que fuera el concepto de ello. ¿Y para qué los faraones, hermanos, iban atiborrados de dinero? Pues porque evidentemente en el más allá, delante de los dioses, iban a tener que pagar su entrada al inframundo. Y no nada más lo pagaban con oro, sino que lo pagaban con conocimiento, de ahí que todas las paredes de las tumbas estaban escritas con hechizos, con mantras incluso, que los espíritus de los faraones podían consultar cuando los dioses en el más allá les preguntaran o les hicieran preguntas difíciles. Y todo eso costaba. De manera que verán ustedes cómo los arqueólogos, y eso es muy a propósito de lo que pregunta Pedro, la gran pregunta es cómo era la muerte para el pobre. Vaya, incluso hasta los griegos recordarán la monedita que les ponían aquí, ¿no? O las monedas que les ponían a veces incluso en la lengua. ¿Para qué eran eso? Pues por ejemplo en la mitología grecorromana era para pagarle a la criatura monstruosa que los iba a atravesar por un lago para llegar a su juicio. El punto es que hay que pagar, ¿no? Ahora, esas son las tradiciones paganas. En el contexto en el que estamos en Judea, uno dice, bueno, estamos hablando de nuestro Dios, estamos hablando de que pues es un sacrificio, ¿no? En propiciación por los pecados en el templo, ¿no? Se ofrecen sacrificios precisamente para no pagar yo con mi vida, ¿no? ¿Qué es lo interesante, hermanos? No sé si ustedes recuerden por allí que cuando Jesús, el niño Jesús, es presentado en el templo, sus papás llevan unos palominos, unas palomitas. Y eso pues no sería irrelevante si no fuera porque la razón de que ellos llevaran palomitas en la presentación de Jesús es porque no tenían dinero para pagar algo más grande y algo más significativo. Y más allá de que si Jesús era rico o pobre, lo que nos interesa aquí es que dentro de la misma corrupción del templo, recordarán ustedes que Jesús también volteó las mesas de los cambistas, porque ya aparecía allí cueva de ladrones y por alguna razón Jesús los llama así, ¿no? Que a lo mejor cobraban de más, a lo mejor daban mal el cambio, lo que ustedes quieran, ¿no? Pero el que Jesús llevara palominos, pero el que nosotros sepamos que también se sacrificaban toros, ¿qué nos está diciendo esto, hermanos? Que poco a poco, en la corrupción humana, incluso dentro del ritual que estableció nuestro Dios, también ya se metió el asunto del dinero.
Yo les decía a mis alumnos la semana pasada cuando estamos viendo este tema, así que tú podías vivir de la forma que se te diera la gana, nada más ahorrando tu dinero para pagar el buey que vas a sacrificar. Y si este mes no tienes mucho dinero de sobra, pues pórtate bien, porque nada más te va a alcanzar para una palomita. Vean qué inmundicia de corrupción estamos cayendo, ¿no? Ahora, con ese contexto, vean entonces qué es lo que está sucediendo en la cabeza de los discípulos cuando Jesús dice cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Si hermanos, toda la cultura, tanto antigua como externa y como local, les dice que para ganarse el reino de Dios, solo los ricos lo pueden pagar. Y hermanos, Jesús les está diciendo que ni los ricos van a entrar. Con razón dice San Pedro, ¿quién pues podrá ser salvo? Porque si ellos que tienen para pagar los sacrificios en el templo no van a entrar al reino de los cielos, si la salvación está lejos para ellos que pueden pagarla, si todo el oro que metieron en las tumbas de los faraones, que ya para este tiempo estaban saqueadas, no les sirvió de nada y nada más sirvió para que lo saquearan, ¿qué voy a hacer yo? Que nada más me van a echar cal. ¿Cómo le hago yo? Y una famosa frase una hipérbole que utiliza el Señor Jesús en el versículo 25, que por cierto era bastante popular en aquel tiempo, hermanos, muy, muy triste, por cierto, en su versión persa, que es su origen, se decía que era más fácil que un elefante entrara por el ojo de una aguja. Aquí pues obviamente no saben que son los elefantes, entonces Jesús dice un camello. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. ¿Y cuál es la razón de esta hipérbole, hermanos? Pues decir literalmente lo que es imposible. Y si no, imposible, por lo menos más difícil que pasar un camello por el ojo de una aguja. ¿Cuál es el punto de esa frase, hermanos? Que pues prácticamente es impensable, o sea, ni siquiera pasa por nuestra imaginación finita humana. Y entonces se asombraban todos ellos y decía seguramente San Pedro, ¿quién pues podrá ser salvo? Pero entonces, hermanos, cuando consideramos y traspasamos esto a nuestra vida, qué difícil es para muchas personas llegar a esta pregunta en nuestra versión humana. Cuando tú analizas tu vida y te das cuenta que que tu cuenta bancaria de buenas obras, de buena gente, no nada más está en ceros, sino que estás en deuda, que pudiendo haber hecho mucho bien, no lo has hecho, que pudiendo haber sido muchas cosas, no lo has hecho, que teniendo el potencial y la obligación moral de hacer y no hacer esto, sin embargo hacemos y no lo hacemos. Y hermanos, en nuestra cultura romana, muchos nos han metido la idea de que los santos eh, de alguna forma fueron mejores que nosotros. Bueno, pues eso no ayuda en nada porque cuando tú comparas tu vida con quien te han dicho que fue perfecto en toda no estoy hablando de Jesús, cuando te dicen en tu vida romana que los santos han sido mejores que tú y tú te analizas a ti mismo, pues entonces preguntas lo mismo que dijeron los discípulos, ¿quién entonces va a poder ser salvo? Y yo estaba platicando de esto con una de mis alumnas ahora en que estamos viendo estos temas. El que ellos se hayan portado mal, se hayan portado bien, perdón, era su obligación. Aquí no estamos a premiar nada. Si te portas bien y haces lo que debe ser, es tu obligación, porque por una razón lo hiciste. El problema son los que no lo hacen. Pero si tú ayudaste al pobre, si tú diste de comer al desamparado, que si cuidaste a la viuda, que son ejemplos que utiliza Jesús, si todo eso lo hiciste, ¿qué aplauso te voy a dar si eso es lo que tenías que hacer?
Ahora piensen, hermanos, y analicen su vida. Si ni los santos la hacían, si ni los santos merecían, podríamos decir nosotros, ¿quién pues entonces podrá ser salvo? Hermanos, si ni Moisés, el Señor le permitió entrar en la tierra prometida y lo dejó que se muriera fuera. Si ni Moisés, el libertador de Israel, el personaje más importante de todo el Antiguo Testamento, entró en el cielo, ¿yo qué? Si ni asisto, si ni llego temprano, si se me olvida. Y muy triste en el sentido de culpas, hermanos, hay veces en que nos comparamos con el pastor, ¿no? No, pues es que él sí. No, pues es que a él sí lo escucha a Dios. Y uno se siente de, no, pues yo a qué hora. Imagínense, hermanos, entonces lo aplastante que es la culpa de saberte que ni los merecedores la hacen. Ahora imagínate tú que ni cerca de eso estás. En mi caso muy particular les podré decir, hermanos, mi culpa que yo llevo es que todos los autores que ven en estos libros son más grandes que yo y yo tendría la obligación de ser igual que ellos y no lo soy. Ni les llego a los talones. Entonces, la gran pregunta que nos debería taladrar la cabeza, hermanos, es, ¿quién pues podrá ser salvo? Y vean cómo Jesús no nos da por nuestro lado. Y vean la primera frase que dice, para los hombres es imposible. Bien has dicho, qué bueno que ya lo entendiste, yo les habría dicho. ¿Quién entonces podrá ser salvo? Pues es el punto, Pedro. Nadie. A menos que seas un camello de tamaño molecular, no vas a entrar al cielo. No vas a entrar en el reino de Dios. No, pues si los ricos no pueden, pues menos yo. Excelente. Ese es el punto. Para los hombres es imposible. Es decir, hermanos, si aquí terminamos por destruir al arrogante y a hundir al inseguro. Sí, no puedes. No la vas a hacer, aunque te portes bien. Pero el punto del pasaje, hermanos, después de toda esta masacre, vean qué importante las palabras de la segunda mitad del 27. Mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Hermanos, ¿cómo es que el cielo está lleno de santos? Muchos de ellos abundante y extremadamente ricos. De pura entrada les puedo decir, Abraham. Abraham era un hombre que era impensablemente rico. Salomón igual. José de Arimatea, en donde el dueño de la tumba donde sepultaron a Jesús, igual. Seguramente San Juan, igual. Y también había sus pobres, evidentemente. Porque hermanos, qué importante y bonito pasaje. Sí, sí es imposible para ti, pero para Dios no. Y hermanos, ¿saben qué es lo hermoso? Que el Señor hace que los camellos pasen por los ojos de las agujas. ¿Y saben cómo sé? Porque como dice ese himno antiguo, de por ahí de unos 15 siglos, Él, a quien todo el universo no pudo contener, fue contenido en un vientre. Ya mero va a ser un problema para Él pasar un camello por una aguja. Y si el Dios del universo, a quien el universo no puede contener, estuvo en un vientre pequeñito y vivió entre nosotros en un mundito así, en un pedacito de país insignificante así irrelevante para el mundo, y habitó entre nosotros, ya mero no va a poder, por lo menos así, mira, hacerte que entres en el reino de los cielos.
Y hermanos, tristemente el Señor a veces que lo va a tener que hacer, porque somos necios. Y hay veces en que el Señor va a tener que forzarte para que entres en la aguja en el ojo de la aguja. Pero para el Dios que hizo el universo, que hizo a ese camello y que hizo al que hizo la aguja, va a lograr que hasta tú entres. Sí, es imposible, pero hasta tú la haces. Y hermanos, qué importante es darnos cuenta de esa frase, hasta yo la haría. Y una de las cosas que a mí me gustó más, sentí que mis alumnos lo entendieron, es que nunca estás demasiado lejos para que Dios te ame. Sin importar lo que hagas o no hagas, el monstruo que seas, las atrocidades que hayas hecho, nunca estás lo suficientemente lejos como para que Dios no alcance a tomarte. Aunque seas un camello gordo y gigante, de todas maneras el Señor hace que entres. Hermano, si logró que entrara Moisés, un cobarde y un necio, si logró que entrara Pedro, otro igual, si ya nos trajo a nosotros aquí, si ya estás aquí, ¿qué era lo imposible? Si ya lo lograste, pues ya lo demás es trámite, ¿verdad que sí? Ahora que estábamos viendo en clase el martirio de los cristianos, yo les refiriendo a las palabras de San Pablo, o sea, ¿me vas a matar? Pues gracias, digo, porque me libras de todos estos años de sufrimiento. Si lo imposible, hermanos, era que como cristianos estuviéramos parados en el circo romano, si ese era el problema, pues ya que la muerte qué. Y cuando hablamos entonces de imposibles, hermanos, vean cómo el Señor nos permite, nos capacita y nos deja entrar en el reino de Dios, con o sin riquezas, porque como hemos estudiado en Colosenses, eso se vuelve irrelevante. De manera, hermanos, que lo que aprendemos hoy es que lo que para los hombres es imposible, para Dios no, porque todas las cosas son posibles para nuestro Dios. Gracias, Señor, te damos porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Gracias te damos, Señor, porque tú has hecho posible lo imposible, porque, Señor, a ese Dios a quien el universo no pudo contener, tú hiciste, Señor, que fuera concebido en el vientre de una mujer, que habitara, Señor, en la pequeñez de nuestra condición humana, Señor. E hiciste, Señor, lo más grande en la existencia que cupiera en nuestra finitud humana, Señor. Gracias entonces te damos, Padre, porque sabemos que tú eres el Dios de lo imposible y que, Señor, tú lograrás que incluso nosotros, siervos indignos, Señor, pecadores, rebeldes y necios, podamos entrar, Señor, en tu reposo. Gracias, Padre, porque tú nos has llamado a entrar a esta tierra prometida a la que nos has llamado y porque, Señor, podemos descansar sabiendo que, sin importar lo gordos que estemos, Señor, lo inflados que estén nuestros egos, nuestras arrogancias, Señor, tú nos permitirás, Señor, y tú serás capaz de hacernos entrar en el reino, Señor. Te pedimos, Padre, que nos guíes, que nos acompañes, Señor, que nos amonestes cuando sea necesario, Señor, de manera que nosotros con todos los santos podamos entrar en tu reposo y podamos descansar para siempre en el reino de los cielos. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.